Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta última semana del módulo 4. Textos y visiones del mundo. ¿Cómo saben en esta última semana? Estamos abordando la semana de integración, donde precisamente, como su nombre lo dice, estamos integrando todo el aprendizaje que obtuvimos durante estas 4 semanas. Mi nombre, y que quedará plasmado en tu proyecto integrador. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Un gusto estar con ustedes en esta última semana ya, última semana de este módulo extraordinario, donde vamos a tener la oportunidad de compartir precisamente cuál ha sido tu experiencia en este módulo, cuáles han sido tus aprendizajes, qué te llevas, cómo ha cambiado la forma de ver el arte, de ver la literatura, de ver el mundo también, por supuesto que sí. Los textos literarios nos ayudan a entender la vida desde otra perspectiva y con ello enriquecer la nuestra. Yo creo que eso es lo más significativo de todo lo que vamos aprendiendo durante todos los módulos, durante nuestra vida en ese sentido académico. Todo el conocimiento que va llegando a nuestra vida, pues tiene como intención que mejorarla, mejorar nuestra visión, nuestra postura crítica, ser más críticos ante lo que ocurre, ser más humanos. Yo creo que es muy claro, es muy evidente que falta muchísima humanidad, que falta mucha sensibilidad, mucha empatía con el otro, mucho cuidado, nuestro planeta mismo, cuando realmente queremos hacer algo trascendente, algo importante en la vida, pues debe de ser bidireccional. Primeramente, que tenga un impacto en la sociedad, en la mejora de cómo vivimos y por supuesto también en nuestro planeta. Entonces, ojalá que este módulo haya dejado pues mayores reflexiones,
aprendizajes, por supuesto, muy concretos en torno a los temas que vimos a lo largo de este módulo, que todos pues tienen que ver, están alrededor de la literatura. Muy bien, gracias a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Sabemos que no siempre les es posible participar de manera síncrona, pero ven las grabaciones. Gracias especiales a los compañeros y compañeras que nos acompañan en esta sesión de manera síncrona. Nuestra compañera Viviana, buenas noches. Viviana, Isis, Mercedes, Maybe, Yasmín, gracias por acompañarnos en esta penúltima sesión de este módulo 4, textos y visiones del mundo. Muy bien, antes de comenzar, preguntas, dudas, comentarios, algo que quieran externar, seguramente, aunque no lo externen, si quieren externarlo, pues con todo gusto, soy todo oídos para atender a cualquier situación que haya que compartir, pero todas aquellas aspectos que no compartan seguramente van a quedar aclarados con las dinámicas y con las actividades que tengo planeadas para estas dos sesiones, la sesión de hoy martes y la sesión de mañana miércoles. Pero aún así, si hay dudas, comentarios, es momento para ello. Y si no, vamos a avanzar. Yasmín, yo tengo dudas en la primera actividad del proyecto. Yasmín, adelante, te leo. ¿Cuál sería esa duda? ¿Qué es lo que quieres externar? Voy a tener aquí a la mano el proyecto. Aquí lo tengo. Y pues adelante, Yasmín. Nos dice Yasmín, ¿cómo debemos enumerar las opciones que nos da? Ok, es una pregunta muy válida, muy genuina. Y para ello me gustaría, antes de, pues directamente compartir para tener ese apoyo visual, el proyecto integrador. Ya lo tengo por aquí. Un segundo, unos segundos. Aquí está. Nuestro proyecto integrador. Efectivamente, como bien menciona nuestra compañera, la primera parte, aquí está claramente se nos dice, ¿verdad? Tenemos que ordenar del 1 al 30 los pasos para analizar un texto literario según, con argumentos, con fundamentos, según los aprendizajes vividos en las semanas anteriores. Varios puntos a considerar aquí. A ver, les leo. Lo pregunto por los incisos que aparecen en el segundo inciso, donde dice aspectos técnicos. Ahí sí ya no comprendí muy bien. Pero bueno, supongo te refieres a esto, ¿no? ¿Cómo numerar del 1 al 30 estos pasos? ¿Sí, Yasmín? Sí, perfecto. Mira, aquí va. Obviamente no podemos dar respuestas, pero tú vas a identificar qué es lo primero que harías para analizar un texto literario. Ojo, va a haber
ciertas variaciones entre cada uno de ustedes. Seguramente no va a haber ciertas diferencias. No es muy común que todos identifiquen exactamente el mismo orden. No, no es común. Eh, lo único que sí tengo que comentarte aquí es que tengas primero que todo claridad. Claridad en torno al análisis de un texto literario. Para esto te vas a apoyar de fondo y forma, por ejemplo, de este tema, fondo y forma. ¿Qué es lo primero que analizamos en un texto cuando analizamos un texto literario? ¿Su fondo o su forma? ¿Qué será primero? Obviamente, vuelvo a repetir, no podemos dar respuestas, pero lo que yo quiero mencionar es que hay algunos elementos que son muy obvios. Si te fijas, vamos a revisar. Primero dice, identificar la forma del texto. Bueno, puede ser que alguien diga que lo primero es identificar la forma del texto y no me parece tan incoherente, ¿verdad? A diferencia que alguien me diga, lo primero que voy a hacer es reconocer la acción del texto. Ah, caray, ¿cómo vas a reconocer la acción del texto si aún ni siquiera lo lees completo ese texto? ¿Me explico? Hay elementos aquí mismo que es muy obvio que es lo primero, por ejemplo, identificar al autor. Alguien dice, bueno, para empezar, a ver, ¿quién es el escritor? ¿Ok? Eh, ¿Cuál es investigar el contexto del autor? Ah, tiene lógica. Luego, alguien dice, distinguir las características de los personajes. Distinguir las características psicológicas de los personajes. Ah, ya pierde coherencia. Apenas estamos, todavía no leemos el texto, estamos investigando apenas el contexto para darnos una idea de qué puede tratar ese texto, la prelectura, ya vimos las estrategias de comprensión lectora, pero saltarte o poner como primeros pasos, analizar las características psicológicas de los personajes, sí suena como incoherente, ¿no? Entonces, ese es el punto que yo les puedo comentar. Por ejemplo, alguien dice desde el inicio, reconocer el mensaje. Bueno, ¿cómo vas a reconocer el mensaje si aún no lees el texto? Entonces, este tipo de reflexiones son los que quiero que tomen en cuenta. Alguien dice como punto número uno, indicar el argumento. ¿Cómo vas a saber el argumento si todavía no lees el texto en su totalidad? Entonces, primero, obviamente, pues realizamos un acercamiento a ese texto, lo observamos, vemos qué tipo de texto es, si es un texto narrativo, poético, dramático, quién es el autor y cuál es su contexto. Realizamos, por ejemplo, alguien dice, lo primero que voy a hacer es una lectura analítica. Incorrecto. Primero realizamos una lectura exploratoria para darnos idea un poquito de qué va a tratar ese texto, tener un punto de partida. Recordemos también otro tema que les puede servir aquí para argumentar y tener claro cuál es el orden que vas a dar, el proceso de lectura. Hay un proceso para leer cualquier tipo de texto. ¿Cuál es el proceso de lectura? Es prelectura. Es decir, antes de leer tenemos que hacer algo, recuerden, prelectura, lectura, postlectura y contexto, ¿no? Son cuatro momentos en el proceso de lectura. Entonces, ojo, ojalá les sirva este tipo de tips, pero durante toda la sesión vas a tener mayor claridad. Vuelvo a repetir, temas como fondo y forma te pueden ayudar. El proceso de lectura te puede ayudar. Eh, Hay un tema que vimos precisamente también, un recurso
que se llama Análisis de las obras literarias. Déjame te digo exactamente cómo está titulado ese recurso. El recurso, la lectura, textos literarios, fondo y forma, la lectura, producción de textos. Vamos a la semana anterior. Hay un texto, recuerdo que había un recurso directamente que tiene que ver como con ese análisis de una obra, cómo analizar una obra literaria. Y de hecho, te puedes apoyar también de lo que vimos en la semana 1. En la semana 1 recuerda que analizamos textos literarios, ¿verdad? Y en esa tabla de análisis vimos varios de esos elementos, también eso te puede servir. Todos los recursos que hemos visto, ¿sale? Muy bien, entonces, ya que estoy aquí, lo iba a mencionar más adelante, pero ya que estoy aquí, aprovecho para mencionarlo. Por lo regular, la gran mayoría enumera correctamente los pasos para analizar un texto literario, del 1 hasta el 30. Por lo regular, todos lo hacen en su gran mayoría de manera correcta, porque es por lógica, como ahorita te mencionaba, ¿verdad? Por lógica. Pero en su gran mayoría omiten este punto que está aquí y lo voy a poner, lo voy a marcar. Aquí está marcado y hasta en negritas. Fíjate bien, dice, sombrea con rosa los pasos que se relacionan con el análisis de la forma y con verde los que se relacionan o los que corresponden al fondo. Esto es algo que comúnmente lo omiten. Entonces, ojo con eso. No se les olvide porque acuérdense que evaluamos de acuerdo a la rúbrica. No evalúo de manera personal. Y en la rúbrica claramente se nos dice, si no sombreaste cuál, por ejemplo, vamos, solo es una suposición. Digamos, yo creo que estos elementos pertenecen a fondo, perfecto, lo sombreo de verde. Y yo creo que estos pasos pertenecen al fondo, a la forma. Entonces, los voy a marcar con color rosa. No tenemos rosa, no te apures, lo puedes marcar de rojo, algún color similar, ¿sale? Entonces, ojo, ese es un punto que comúnmente lo omiten y eso merma, impacta en tu calificación. Yasmín, me refería al punto que dice, decide si analizarás primero la experiencia o el aspecto técnico del texto. Ah, ok. Decide si analizarás primero la experiencia estética o el aspecto técnico del texto. Igual, tanto el tema del proceso de lectura como el análisis de textos literarios y el tema fondo y forma te ayuda a identificar, a tener claro qué es lo primero que vas a analizar, ¿sí? Bien, reflexionemos, es que no podemos dar respuestas así tal cual, pero reflexionemos, ¿qué es lo primero que vas a analizar? ¿La experiencia estética es lo primero que vas a analizar? Pero ¿cómo analizo la experiencia estética si aún ni siquiera leo el texto? ¿Me explico? O primero reviso los aspectos técnicos, ¿sí? Como las cuestiones externas de forma. Entonces, traten de sacar sus deducciones en ese sentido lógico.
Tú vas a analizar un texto literario, haz de cuenta que te doy una novela, aquí tienes una novela, ¿qué es lo primero que harías? Ah, bueno, déjame revisar primero la novela, le voy a dar una revisión general, voy a ver la portada, la contraportada, quién es el autor, en la contraportada aparece el contexto de la obra, el contexto de quién es el autor y su contexto. Bien, reviso el índice, perfecto. Ya con todo eso, ya me di una idea de qué va a tratar el texto. Ahora sí, eh, puedo realizar una lectura, ¿sí? Entonces, con esto les doy algunas ideas de cuáles son los elementos primeros. Vuelvo a repetir, va a haber cierta variación, ¿sí? No todos lo van a poner exactamente igual. Lo que sí es, cuida la coherencia, como te acabo de mencionar ahorita. Alguien dice, como punto número uno, y lo voy a poner, como punto número uno, voy a, déjenme separar aquí un poquito para que, ojo, y también separen aquí, miren, para que quede bien claro, ¿sí? Si tú separas así, ya se ve el número completo en orden. Alguien dice, yo lo primero que voy a hacer es distinguir las características psicológicas de los personajes. Como que no es coherente, ¿no? ¿Cómo vas a distinguir las características si aún no lees el texto? En cambio, alguien dice, bueno, yo primeramente voy a eh, analizar el soporte técnico de la obra, si es físico o es digital. Bueno, ahí tiene cierta coherencia. Primeramente vas a observar el texto, ¿sí? Alguien más dice, yo como punto uno voy a vincular el contexto del autor y del texto con el mensaje. No es coherente porque pues aún no leo el texto. ¿Cómo voy a saber el tiempo, los personajes? ¿Cómo voy a contrastar la forma de ver la vida plasmada en el texto con la mía? Pues esto yo creo que sería de los últimos pasos, ya después de haber leído el texto, ¿vale? Entonces, no sé si con esto que les comento les doy una idea, les dejo un poco más claro. Ok, nos dice Yasmín. Perfecto. Muy bien. No guardar. Ahora voy a compartir justo las principales dudas que han externado en las videosesiones de módulo. Y esto también te va a servir como argumentos. Nos dice Yasmín, ya, ok. Yasmín, sí, muchas gracias. Ok, gracias a ti, Yasmín. Eh, bueno, antes de, me salté, no les di el orden de la presentación por pues, atender a las preguntas, pero no se preocupen, es lo primero que tenemos que atender, sus dudas. Solo muestro rápidamente el orden de la presentación. Dudas externadas en las videosesiones de módulo y aquí mismo ya dimos espacio para dudas. Luego, después de esas dudas, vamos a jugar un Kahoot eh, sobre el proyecto integrador y los principales temas de esta semana. Vamos a analizar, justo esta actividad también te va a servir. Vamos a analizar el fondo y la forma en un texto, porque luego hay quienes de esos pasos, de esos 30, hay quienes no saben identificar cuáles son del fondo y cuáles son de la forma. Bueno, con una actividad que vamos a hacer vas a tener mayor claridad. Y por último, vamos a realizar la historieta a detalle, paso a paso, por medio de Pixton, por medio de PowerPoint y por medio de Canva. ¿Sí? Voy a utilizar estas tres herramientas para realizar la historieta.
¿Por qué estas tres herramientas? Porque son las que ustedes más utilizan: Canva, PowerPoint y Pixton. Y al final, pues te voy a poner un ejemplo de varios ejemplos de cómo podría quedar la historieta, cómo podría quedar ya el producto final. Y al término de la sesión, de cada sesión, tanto la de hoy como la de mañana, dudas, comentarios, inquietudes. ¿Sí? La elaboración de la historieta lo vamos a dejar para mañana, porque pues siempre nos lleva toda la sesión explicar a detalle su elaboración. Pero con todo lo que vamos a ver ahorita, pues ya no vas a tener dudas de cómo elaborar. ¿Sale? Entonces, dicho esto, borro los dibujos y te voy a compartir esas principales dudas. Aquí está. Literalmente son preguntas que literalmente así las han expresado ustedes, sus compañeros. Entonces, ¿cómo crear la historieta? Hay quien nos dice así de manera general: ¿cómo crear la historieta? Bueno, pues vamos paso a paso cómo crear la historieta. Primero, hay que elegir un tema. En este caso, nosotros ya sabemos cuál es el tema y lo vuelvo a repetir porque creerán que hay quienes entregan historietas de ficción que no tienen nada que ver con lo que viviste en el módulo 4, ¿sí? ¿Y qué pasa ahí? Pues está incorrecta esa historieta, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. ¿Cuál es el tema? Tu vivencia como estudiante en el módulo 4. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo cambió tu forma de ver la literatura o la vida misma o el mundo? Ojo, no solamente vas a compartir tu experiencia en el módulo, también me vas a hablar de los aprendizajes que obtuviste. Seguramente en esos diálogos de tu historieta me hablarás de fondo y de forma, de lo que es la literatura, del lenguaje figurado, del lenguaje connotativo, de las figuras literarias, de las épocas literarias, de los movimientos artísticos. Híjole, son muchísimos los temas. Los géneros literarios, el género narrativo, el poético, el dramático, los personajes, los tipos de mundos. Bueno, muchísimos los temas que hemos visto. De hecho, en esta sesión vas a recordar gran parte de ellos, los puedes incluir en tu historieta. Entonces, no solamente es hablar de tu experiencia, también tienes que mencionar los aprendizajes que obtuviste. Luego, ya creé el tema, perfecto. Ahora voy a crear los personajes. Tú eres el principal. Tú eres el o la protagonista de esta historia. ¿Y quiénes serían los personajes secundarios? Tu familia, tu esposo o esposa, tu papá o tu mamá, tus hijos, tus compañeros de trabajo, agentes educativos, con quien tú hayas interactuado en estas 4 semanas y que esté relacionado, ¿sí? Porque puede ser que tú inicias tu historieta con un diálogo que estás teniendo con tu papá, con tu mamá, con tu amigo, esposo, hijo, etcétera. Hola mamá, hoy comienzas con el módulo 4. Sí, hija, estoy muy emocionada. Voy a ver lo que es literatura. Sé que es una de las 7 bellas artes. Ah, mira, ya desde ahí estás compartiendo tu vivencia y estás compartiendo también aprendizajes obtenidos. En este caso ya estás definiendo lo que es la literatura o estás hablando de las 7 bellas artes. Y también estás cuidando el siguiente punto que es fundamental en cualquier texto, no solamente en los textos literarios o en este caso en una historieta. Todo texto tiene que tener esta estructura. Bueno, no todo texto, porque digamos que los textos académicos, periodísticos, argumentativos, no se llama inicio, se llama introducción. No se llama nudo, se llama desarrollo.
No se llama desenlace, se llama conclusión, pero es lo mismo. Todo texto debe de tener la misma estructura. Todo lleva una estructura. Hasta esta misma clase. Fíjate cómo comenzamos, saludándolos, poniéndolos en contexto, resolviendo dudas. Luego ya nos metimos a explicar los temas y finalmente haremos un cierre. Bueno, tu historieta también es fundamental, es algo que se califica. Toda historia debe de tener coherencia. Es parte de la coherencia cuidar la estructura, que haya un inicio. Es decir, en las primeras viñetas de tu historieta, pues no me vas a hablar del proyecto integrador, no, me vas a hablar de cómo comenzaste. A lo mejor no tienes un diálogo en la primer viñeta, tú lo que tienes es un monólogo porque estás tú sola o tú solo en esa primer viñeta o en esa primer diapositiva reflexionando, qué alegría, hoy comienzo mi módulo 4 o estoy muy nerviosa por el inicio de mi módulo 4. Es que no sé nada de literatura, pero tengo toda la actitud de aprender. Un monólogo, algo, no estás platicando con nadie más, solo estás externando un pensamiento que tú tuviste y así comenzaste. Perfecto. Alguien más dirá, no, yo al inicio estaba platicando con un amigo o con un familiar. Excelente, cada quien. Luego viene el nudo, un reto, una dificultad. Puede ser que aquí, tal cual, digamos que las primeras viñetas para tu semana uno, las, yo les he dicho que como mínimo tengan 9 viñetas, 6 todavía, ¿ok? 2 viñetas para el inicio, es decir, para la semana uno, otras 2 viñetas para la semana 2, otras 2 viñetas para la semana 3, otras 2 viñetas para la semana 4 y así sucesivamente, es decir, orden cronológico para que haya coherencia, ¿sale? Alguien más dirá, bueno, el nudo, yo aquí en el nudo voy a hablar del proyecto integrador, fue lo más complicado, el reto más grande. Excelente. Y finalmente el desenlace, ¿no? Estoy muy contenta, muy contento porque hoy termino mi módulo con el proyecto integrador, ya me lo calificaron, me retroalimentaron, me fue muy bien, excelente. Ahora, otro punto de la historieta, el formato. Tienes que usar viñetas o diapositivas, globos de diálogo, onomatopeyas, pum, toc, toc, sas, figuras literarias, narraciones, monólogos, diálogos. Hay quien la quiere dibujar a mano, ¿ok? Hay quien la más artístico, más personal en ese sentido, siempre y cuando haya esa habilidad para que haya claridad y demás, perfecto. O puedes combinar, haces los dibujos a mano y los subes a Canva, Pixton, PowerPoint, la vas a hacer más realista con tus propias imágenes o fotos tuyas, ya es cuestión de cada quien, ¿sí? Eh, pero pues tenemos herramientas maravillosas como Canva, como Pixton, para elaborarlas de una manera muy sencilla, muy práctica y en poco tiempo, y que quedan extraordinarias, muy creativas. ¿Cómo elaborar tu guión? Hay quienes han pedido eso, ¿no? ¿Cómo puedo hacer un guión? Porque tengo que, acuérdate que hay un proceso para escribir. ¿Cuál es el proceso de escritura? Planeación, redacción, revisión y reescritura. Ese es el proceso de escritura. Perfecto. Entonces, eh, hago una planeación, elaboro un guión, título, nombre atractivo, entre letras y pantallas. Alguien más dirá, no, yo lo voy a poner más sencillo. Mi proyecto integrador. Bueno, está bien. Personajes, yo,
como estudiante, mis compañeros, mi familia. ¿Dónde ocurre el ambiente? En la plataforma, en mi casa, las videosesiones de módulo. Alguien a lo mejor podrá poner en las viñetas, a lo mejor pondrá ahí las sesiones que estaba interactuando con el asesor virtual, por ejemplo, ¿no? O alguien más pondrá en alguna viñeta que estaba compartiendo con algún compañero en el foro. Excelente. Luego, el inicio. ¿Cómo quieres iniciar? Ah, comencé el módulo sin saber qué esperar. Fíjense, aquí claramente comienzo, estructura. El nudo, surge el conflicto. Me costaba entender los textos, pero practiqué el conflicto, el nudo. Desenlace, descubrí que la literatura refleja nuestra vida. Aquí ya hay un guión. Con este guión es mucho más fácil elaborar la historieta, porque ya hay una planeación, ¿sí? Alguien más preguntó cómo participar en el foro de integración. Importante también recordarlo y mencionarlo. Lo ideal para poder obtener el máximo de calificación es participar de lunes a viernes. Eso es lo ideal, con base en las preguntas, replicar a los compañeros, cuidar las normas de la etiqueta, ser respetuosos, fundamentar, argumentar. Habrá quien diga, yo no pude participar el lunes, participé hasta el martes. ¿Qué te sugiero? Bueno, participa martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Ahí repones el día. Alguien participa el lunes, pero no pudo el martes. Perfecto, lo repones el sábado, lo complementas el domingo y así sucesivamente. Eso es lo ideal. ¿Qué no es correcto? Hay quienes quieren participar, hacer todas sus aportaciones hasta el domingo. Obviamente no es correcto. No tendrá la calificación máxima, por supuesto que no, porque no contribuyó al desarrollo del foro. En una charla, en un foro, pues estamos compartiendo día a día. Leo lo que dicen mis compañeros, les retroalimento, pongo mis comentarios, hago mi participación, me enriquezco con lo que dice alguien más. Imagínate, alguien quiere participar hasta el domingo y peor aún, solo y pone las 5 participaciones en un solo comentario, ¿no? Pues no es correcto. Ahí no hubo diálogo, ahí no hubo retroalimentación, ahí no hubo una interacción, que es lo que se busca con este tipo de actividades, con los foros. ¿Qué elementos tiene un texto literario? Bueno, pues un texto literario tiene ficción, recrea o transforma la realidad. Hay quienes pueden compartir en alguna de las viñetas la lectura de Frankenstein o de la debutante cómo se metieron tal cual a esa obra y ponen un fragmento de esa obra. Excelente, le estás metiendo algo de ficción, algo de creatividad. El lenguaje connotativo, usar recursos expresivos. Las palabras encendieron mi mente. Qué bien, estás utilizando el lenguaje connotativo. También le das mayor estilo, algo más artístico. El estilo único, claro, cada quien va a tener su forma de narrar, su propio lenguaje, su propio estilo de dibujos. La intención estética, claro, siempre con los textos que producimos buscamos tener un impacto en los lectores, emocionarlos, que reflexionen. Los escritores piensan en los lectores. Claro, hay obras de todo tipo, ¿no? Hay obras profundamente personales y la única intención que tuvieron fue externar sus emociones, sus sentimientos, sacarlos, pero con eso
alguien más se identifica, ¿sí? Mostrar el valor de aprender, la visión del mundo, un punto muy importante. No solo vamos a reflejar en nuestra historieta lo que aprendimos y nuestra experiencia en este módulo, también cómo ves la vida, cómo ves la educación. Aprender también es conocerse a uno mismo, qué maravilloso. Siempre he dicho, ¿no? Que una de las mayores bondades que tiene la literatura es que te lleva a conocerte a ti mismo. Eso, ¿dónde lo compras? ¿Cómo lo puedes conseguir? Eso no se puede comprar, ¿no? Conocerse a uno mismo. Esto lo vivimos únicamente así, a través del arte, a través de la reflexión, a través de la lectura, a través de la meditación, a través de el acercamiento con la naturaleza, por ejemplo. ¿Cómo diferenciar experiencias estéticas de una apreciación literaria? Alguien preguntó. La apreciación literaria se centra en el entender, en analizar e interpretar una obra, su lenguaje, estructura, estilo, contexto, significado. Involucra herramientas críticas y cognitivas, a diferencia de la experiencia estética. La experiencia estética es lo que sentimos al entrar en contacto con la obra, la emoción, el placer, la extrañeza, la conexión, eso que vivimos. Es más subjetiva, no requiere un análisis formal, nos dejamos ir, ¿verdad? Nos dejamos ir con esa experiencia, con eso que sentimos. Entonces, la apreciación literaria es más analítica, es más metódica, comprensión y análisis, mientras que la experiencia estética es una vivencia emocional y, sensorial, perdón, provocada por la obra. Eso es la experiencia estética. Muy bien. Entonces, vámonos ahora con nuestro siguiente momento. Nuestro siguiente momento es nuestro Kahoot. Alístense. Seguramente con todo esto que les acabo de compartir, hay mayor claridad de lo que tenemos que hacer. Y ahorita que vamos a compartir también acá en este Kahoot, aún más claridad. De cualquier manera, al finalizar la sesión, daremos espacio para que puedas compartir cualquier duda, comentario, cualquier situación. Entonces, te comparto pantalla. Ya te estoy compartiendo pantalla. Copiar el pin del juego. El enlace directo para el Kahoot. Ya lo tienes en el chat. Maybe ya está con nosotros. Gracias, Viviana. También Mercedes, Isis. Muy bien. Comenzamos con nuestro Kahoot. Recuerden que solo son 20 segundos para que tomen el tiempo necesario. Semana 4, el proyecto integrador. Hay preguntas muy sencillas para responder rápido. ¿Cuál es el producto final del módulo 4? Una narración, un cuento, una historieta o un poema. Excelente, muy bien. Una historieta, por supuesto.
Aquí lo que definió es el tiempo de contestar porque todo lo hicieron correcto. ¿Qué elemento narrativo es esencial para dar coherencia a la historieta? ¿La portada, la secuencia de viñetas o los personajes? Por supuesto, la secuencia de viñetas. Esto nos ayuda con la coherencia, que vaya en orden, que tenga un orden cronológico. Cómo inició tu módulo, cómo se desarrolló, cuál fue el nudo y por último, cuál fue el desenlace. Y la coherencia entre las viñetas, la secuencia entre ellas mismas. Elemento que nos sirve para dar coherencia. ¿Qué parte del lenguaje literario se puede aplicar en los diálogos de la historieta? Lo acabo de ejemplificar. El uso de figuras retóricas, el lenguaje técnico, el lenguaje científico o los tecnicismos. Aquí ya hubo solo 3 aciertos. Por supuesto que el uso de figuras retóricas es algo que podemos agregar, aplicar en nuestros diálogos, en nuestra historieta. Por supuesto que es algo que podemos agregar porque pues estamos creando textos literarios y pues la característica de los textos literarios principalmente, ya lo vimos la semana pasada, pues es el uso del lenguaje artístico, del lenguaje figurado, del lenguaje connotativo. Entonces, ojo. ¿Qué relación debe haber entre las imágenes y el texto en tu historieta? Las imágenes son decorativas, deben complementarse o el texto debe explicar todo. Tenemos 4 aciertos. Claro que deben de complementarse. ¿Por qué? Una historieta, si te fijas, no está saturada de texto y ojo, lo menciono porque es un aspecto erróneo o equivocado. No puedes poner toda una narración ahí, ¿sí? Muy extensa en los diálogos. No, no es un cuento, no es una novela. Debe de ser breve, los diálogos son breves. Diálogos, monólogos, soliloquios, pero son breves, son cortos y entonces las imágenes vienen a ayudar, vienen a complementar ese mensaje para no tener que saturar de palabras. ¿Qué función cumple el contexto en una historieta? ¿Sustituye los diálogos? ¿Presenta a los personajes? ¿O ubica al lector en un tiempo y en un espacio? Excelente, todos han acertado. Claro, el contexto ubica al lector y esto desde la diapositiva 1, ¿verdad? Desde la viñeta 1. Eh, Hoy comienzo mi módulo 4. Qué alegría, estoy muy interesado en saber más acerca de literatura. Ya estás ubicando al lector en un tiempo y un espacio. Ya sabe el lector qué es lo que vas a compartir. Primero nos ponemos en contexto. Imagínate que desde la diapositiva 1, estoy muy preocupado, hoy inicio, tengo que entregar mi proyecto integrador, no sé por dónde empezar. Y el lector dirá, "Ah, caray, el proyecto integrador, ¿de qué habla? ¿Qué será? No entiendo". Entonces, en cambio,
Hoy inicio mi módulo 4, textos y visiones del mundo aquí en Prepa en línea CEP. Bueno, ya estás poniendo en contexto qué va a pasar, el lector va a entender mucho mejor. Y además estás utilizando la estructura adecuada, lo que da coherencia. ¿Qué aspecto del fondo y forma deben cuidarse en una historieta? ¿Solo los diálogos? ¿El equilibrio entre lo que se dice y cómo se dice? ¿Solo el diseño gráfico? Por supuesto, en todos los textos cuidamos fondo y forma. Fondo, contenido, y forma, estructura. Tenemos que cuidar lo que decimos, nuestra experiencia en el módulo 4, los aprendizajes obtenidos y además cómo lo decimos, con un lenguaje connotativo, utilizando figuras literarias, expresiones emotivas, por supuesto cuidando la ortografía, la acentuación, la puntuación. Entonces, el equilibrio entre lo que se dice y cómo se dice. ¿Qué parte del módulo te ayuda a construir personajes? ¿El género lírico, el estudio de géneros y narrativas o el resumen de los textos? Tenemos 3 aciertos. Claro, los géneros, principalmente el narrativo. En el género narrativo vimos los tipos de personajes. ¿Qué es el género narrativo? En el género narrativo se cuenta una historia donde hay tiempo, espacio y personajes. Esos personajes tienen características como tú, como yo, físicas, emocionales, morales, psicológicas. Y pues esto ayuda a reflejar mejor la idea del escritor, en este caso, tu idea. Los personajes son esos seres que realizan lo que nosotros queremos, ¿no? Que reflejan lo que nosotros queremos transmitir. ¿Qué tipo de lenguaje es recomendable usar en tu historieta? ¿Un lenguaje técnico, uno muy formal o uno claro y expresivo? Todos acertaron, claro que sí. Un lenguaje objetivo, claro, que sea muy entendible, breve, conciso, pero también muy expresivo, que en pocas palabras puedas transmitir tu idea. Ya sabemos también que podemos darle un mejor estilo al usar las figuras literarias. ¿Por qué es importante planear antes de hacer la historieta? Para terminar más rápido, no es necesario planear para estructurar bien la historieta. Tenemos 4 aciertos. Claro que es fundamental planear. Acuérdense del proceso de escritura. ¿De escritura de qué? De todo, de cualquier texto que vayas a escribir, de lo que sea que vayas a escribir, hay un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Planeación, redacción, reescritura y contexto. Entonces, eh, la planeación es una etapa fundamental en el proceso de escritura. Sigue en movimiento este podio, muy bien. ¿Qué elemento visual ayuda a mostrar emociones en una historieta? Las expresiones faciales de los personajes, los colores fríos o las mismas diapositivas. Claro, las expresiones faciales. ¿A poco no? Nosotros vemos a una persona en vivo
y nos damos cuenta, no nos dice nada esa persona, pero únicamente por sus expresiones faciales nos damos cuenta si está alegre, si está triste, si está preocupada, por las expresiones faciales. Entonces, estos personajes de tu historieta pues tienen que tener coherencia. Si estás hablando que el personaje está preocupado, pues el personaje se va a ver preocupado, no se va a ver feliz, ¿sí? Entonces, que haya coherencia en ese sentido y las expresiones faciales vienen a apoyarte. ¿Qué debes evitar al escribir tu historieta? Crear personajes complejos, contradecir el mensaje con la imagen o darle voz a tus ideas. Tres acertaron. Claro, por supuesto, lo acabábamos de mencionar en la diapositiva anterior. Debemos cuidar, contradecir el mensaje con la imagen. Si nosotros decimos que estamos en nuestra casa, en esa diapositiva, bueno, pues el contexto de esa diapositiva muestra que estamos en la casa. Si la diapositiva o el personaje dice, qué alegría o qué interesante, estoy en mi sesión virtual, perfecto, pues en las imágenes se va a ver al personaje que está frente a su computadora o en el celular en la sesión. Entonces, debemos evitar contradecir el mensaje con la imagen. Al contrario, recordemos que vienen a complementarse. ¿Qué refleja mejor tu aprendizaje en el módulo? ¿El estilo de dibujos, la cantidad de colores o la conexión entre el contenido, la forma y el mensaje? Por supuesto, todos acertaron. La conexión entre fondo y forma. ¿Qué es una visión del mundo en un texto? Una descripción literal del entorno, la manera en la que el autor interpreta la realidad o una forma narrativa. Acertaron tres. La manera en la que el autor interpreta la realidad. Todos tenemos una visión del mundo, absolutamente. Hay algunos que la tienen más clara, pero que otros, pero al final todos tenemos una visión del mundo. Y eso los autores, pues también. Y esa visión del mundo la transmiten a través de los personajes, de las acciones, de la trama, ¿sí? Y tú mismo pues, puedes reflejar la tuya también. ¿Qué caracteriza al lenguaje literario? Su objetividad, su expresividad y uso simbólico o su uso técnico y formal. Tenemos dos aciertos. Esto caracteriza al lenguaje literario, su expresividad y el uso figurado, el uso simbólico, las imágenes sensibles. ¿Cuál es uno de los propósitos del módulo 4? Comprender cómo los textos reflejan visiones del mundo, memorizar autores clásicos o elaborar una biografía. Excelente, todos han acertado. Comprender cómo los textos reflejan visiones del mundo. Ese es uno de los grandes propósitos del módulo, que comprendas que a través de la literatura puedes conocer diferentes visiones del mundo, diferentes perspectivas distintas a la tuya
y que lo único que hacen es enriquecerte, enriquecernos, salir de nuestra propia burbuja, salir de nuestra manera de única de pensar, entender que justo nuestra manera de pensar es solo eso, nuestra manera de pensar, pero que existen tantas como seres humanos en el planeta Tierra, más de 8,000, 9,000 millones de seres humanos ya que poblamos la faz de este planeta maravilloso que llamamos Tierra. En la creación de una historieta, el fondo se refiere únicamente al escenario visual, falso o verdadero. Esto es falso. El fondo no puede ser el escenario. Recordemos que el fondo es el contenido. El fondo es el contenido, mientras que la forma es lo exterior. El uso de símbolos en una historieta ayuda a enriquecer el mensaje. ¿Falso o verdadero? Esto es verdadero. Claro, los símbolos, las imágenes vienen a enriquecer el mensaje, porque como no lo podemos saturar de información, pues estos símbolos vienen a complementar el mensaje, las ideas que deseamos transmitir. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor la relación entre fondo y forma? Lo que se dice y cómo se dice, la extensión del texto, los parlamentos de los personajes. Excelente, así es. Eso es fondo. Fondo es lo que se dice y forma, cómo se dice. La manera. Una historieta solo puede ser humorística para cumplir su función. ¿Falso o verdadero? Por supuesto que es falso. Claro que puede tener aspectos humorísticos, claro que sí, pero puede ser totalmente realista como en nuestro caso. Muy bien, vamos a ver cómo quedó nuestro podio. Gracias a todos los participantes. Felicidades para Viviana, felicidades para Mercedes y felicidades especiales para nuestra compañera May. Y de igual manera a todos los que participaron en esta sesión. Entonces, vámonos a compartir dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, cualquier situación que quieras externar, es momento para ello. Ya tenemos 1:07 de sesión. Con esto vamos a cerrar, no sin antes, como ya te digo, dar espacio a tus dudas, a tus comentarios, inquietudes, cualquier situación que quieras externar. Si no hay dudas ni comentarios, cerramos nuestra sesión por hoy, martes. Hay mayor claridad, resolvimos dudas o surgieron algunas otras, no sé, lo que ustedes quieran externar,
es momento para ello. Y si no, con esto concluimos. Viviana, ¿cuántas diapositivas debe de ser? Fíjate, Viviana, que no se nos menciona en la actividad un número exacto, pero mañana te voy a explicar esto con ejemplos más claros, me adelanto. Yo diría que como mínimo, pero así súper mínimo, 6 viñetas. Muy, muy mínimo. Yo diría que alrededor de unas 9 podría ser 8 viñetas como mínimo. ¿Por qué? Porque vas a reflejar lo vivido en 4 semanas. Hay quienes comparten 3 viñetas. Imagínense, pues muy pobre esa historieta. Vamos a compartir lo vivido en 4 semanas y solamente queremos poner 3, 4 viñetas. No hay espacio. Por eso yo les sugiero que como mínimo 8. ¿Por qué? 2 para cada semana, por decirlo de alguna manera. 2 viñetas para la semana 1, 2 para la 2, 2 para la 3, 2 para la 4, da en total 8. Pero hay quienes comparten 9 viñetas, 12, 15, ya va a ser cuestión de cada quien. Denle prioridad o como elemento fundamental o como premisa, cuida la estructura, que tu historieta tenga un inicio, un nudo y un desenlace. Esa es la prioridad, más que hablar de extensión. Isis, ninguna duda, profe, muchas gracias a ti, Isis. Viviana, muy bien, gracias. Yasmín, gracias, asesor. Gracias a ustedes por su participación en esta penúltima sesión del módulo 4. Con esto llegamos al cierre. Gracias nuevamente por acompañarnos. Espero nos acompañen igualmente mañana, donde voy a explicar a detalle la elaboración de la historieta por medio de estas herramientas: Pixton, Canva, PowerPoint. Linda noche también para ti, Viviana. Cuídense mucho, que descansen. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Hasta mañana.